Todavía puedo oler la colonia de sándalo y cuero que Darío Lomelí usaba para enmascarar el olor a podredumbre moral que lo rodeaba. Recuerdo el frío polar del aire acondicionado en su despacho del piso 30, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un tablero de ajedrez que él creía controlar. Yo estaba allí, de pie frente a su escritorio de caoba, apretando mi carpeta de planos contra el pecho como si fuera un escudo medieval. Valeria, querida, me dijo con esa voz suave que usaba para dar órdenes terribles, nadie quiere que tu hermano pierda su tratamiento. Sería una tragedia administrativa. Solo necesito una firma. Una pequeña firma en este cambio de proveedores. En ese momento, sentí como el suelo firme de mis principios se convertía en arenas movedizas. No me estaba pidiendo un favor. Me estaba poniendo una pistola en la sien, cargada con la salud de mi familia. Creí que firmar sería el final del miedo, que ceder una vez me salvaría. No sabía que esa firma era solo la llave que abría la puerta al infierno. Lo que él llamaba política, yo pronto lo llamaría crimen organizado. Pero subestimó una cosa. Los arquitectos sabemos que, si los cimientos están mal, toda la estructura, por muy poderosa que parezca, acabará colapsando. Y así comenzó todo. El teléfono vibró sobre la mesa de vidrio de la sala de juntas con la insistencia de un animal hambriento. Eran las 8 de la mañana de un lunes gris, de esos lunes que prometen lluvia y tráfico. Pero para mí, el mundo se detuvo en el instante en que vi el número en la pantalla. Era la Secretaría de Obras Públicas. Mis manos, habituadas a trazar líneas rectas con precisión milimétrica, temblaron al deslizar el dedo para contestar. A mi alrededor, mis dos socios junior me miraban conteniendo el aliento, con los ojos muy abiertos, como niños esperando ver si el truco de magia funcionaba o fallaba estrepitosamente. ¿Arquitecta Montellano? La voz al otro lado era protocolaria, metálica. Sí, soy yo. Le habla la oficina del secretario Lomelí. Tenemos el veredicto de la licitación L402. Felicidades. El Centro Cultural Metropolitano es suyo. No grité. Quería hacerlo, quería subirme a la mesa y aullar de euforia, pero el alivio fue tan físico, tan pesado, que me hundí en la silla. Sentí como si me hubieran quitado una losa de hormigón del pecho. Gracias, logré decir, con la voz estrangulada. Estaremos allí para la firma. Colgué. El silencio en la sala duró 2 segundos más. Luego, estalló el caos. Abrazos, risas nerviosas, papeles volando. Ganar el Centro Cultural no era solo un triunfo de ego, era el contrato más grande de la década. Significaba poner mi nombre en el horizonte de la ciudad con un edificio de acero y cristal que perduraría por generaciones. Significaba respeto. Pero para mí, significaba algo mucho más urgente: vida. Salí de la oficina 1 hora después, con la excusa de ir a ver el terreno, pero conduje en dirección contraria. Fui al Hospital Central. El olor a desinfectante y cera para pisos siempre me revolvía el estómago, pero ya era parte de mi rutina, como el café amargo de las mañanas. Caminé por el pasillo de nefrología hasta la habitación 304. Allí estaba Leo, mi hermano menor. A sus 22 años, debería estar en la universidad, ligando, preocupándose por exámenes o resacas. En cambio, estaba conectado a una máquina que zumbaba rítmicamente, limpiando su sangre porque sus riñones habían decidido rendirse hace 2 años. Estaba pálido, casi traslúcido bajo la luz fluorescente, pero al verme sonrió. Esa sonrisa que siempre me rompía y me recomponía al mismo tiempo. Esa cara, susurró, con la voz rasposa. O ganaste la lotería o ganaste la licitación. Ganamos, Leo, dije, sentándome al borde de su cama y tomando su mano fría. Ganamos el Centro Cultural. Sus ojos se iluminaron. Val, eso es increíble. Vas a construir tu catedral. Voy a construir nuestro futuro, corregí, apretando sus dedos. Con este contrato, el seguro médico corporativo se amplía. Cubre el trasplante, Leo. Cubre la lista de espera privada, los mejores cirujanos, el tratamiento postoperatorio. Todo. Ya no tendremos que pelear con la burocracia del sistema público. Leo me miró con una gratitud que dolía. Él sabía, aunque yo intentara ocultarlo, que estábamos al límite. Que mis tarjetas de crédito estaban saturadas pagando sus diálisis extra y sus medicamentos importados. Que el estudio de arquitectura sobrevivía mes a mes. Este proyecto no era solo arquitectura, era su riñón nuevo. Eres mi heroína, ¿lo sabes? Me dijo. Solo soy una arquitecta con suerte, le besé la frente. Descansa. Tengo que ir a conocer al jefe. Esa tarde, me presenté en la secretaría. El edificio era una mole brutalista de los años 70,
imponente y fría. Me llevaron al despacho principal. Allí conocí a Darío Lomelí. No parecía un burócrata aburrido. Lomelí era un hombre que llenaba la habitación. Alto, con el cabello gris peinado hacia atrás impecablemente y un traje que costaba más que mi coche. Se levantó de su escritorio y caminó hacia mí con la mano extendida, irradiando un carisma ensayado pero efectivo. Valeria Montellano, dijo, pronunciando mi nombre como si lo estuviera saboreando. He visto tu propuesta. La entrada de luz cenital en el atrio principal es poesía pura. Hacía años que no veía un diseño con tanta alma. Gracias, señor secretario. Queríamos que el edificio respirara. Y va a respirar, Valeria. Va a ser el pulmón cultural de este estado. Me guió hacia una maqueta enorme del proyecto que ya tenían instalada en una mesa central. Pero un proyecto de esta magnitud requiere algo más que talento. Requiere confianza. Me miró a los ojos. Sus pupilas eran oscuras, fijas, intensas. Senti un escalofrío que confundi con respeto. Puede confiar en mi equipo, señor secretario. Somos rigurosos. Lo sé. Por eso te elegí a ti y no a las grandes constructoras internacionales. Me gusta apoyar el talento local. Me gusta ayudar a la gente que tiene. Hizo una pausa, y su mirada bajó un segundo a mi bolso, donde asomaba el pase de visitante del hospital que olvidé guardar, responsabilidades personales. Sé lo de tu hermano, Valeria. Me quedé helada. ¿Cómo? Hago mi tarea, sonrió, y fue una sonrisa cálida, paternal. Me gusta saber quién trabaja para mí. No te preocupes. Aquí cuidamos a los nuestros. Mientras tú te encargues de que este edificio sea una joya, yo me encargaré de que no te falte nada. Anileo. En ese momento, sentí una gratitud inmensa. Pensé que Dios me había enviado un ángel con corbata de seda. No vi la red. No vi los hilos. Solo vi a un hombre poderoso ofreciéndome protección en mi momento más vulnerable. Gracias, señor, dije, sinceramente conmovida. No le voy a fallar. Lomelí me puso una mano en el hombro. Su mano era pesada, caliente. Sé que no lo harás, Valeria. Porque ahora somos un equipo. Y en mi equipo, la lealtad es la moneda de cambio. Salí de allí flotando. Tenía el proyecto de mi vida, la salud de mi hermano asegurada y el respaldo del hombre más poderoso de la infraestructura estatal. Miré al cielo gris de la ciudad y me pareció azul brillante. No sabía que acababa de firmar un pacto con el diablo. No sabía que esa lealtad de la que hablaba Lomelí no se pagaba con trabajo duro, sino con silencio. Y el precio del silencio siempre sube. 2 semanas después de la firma del contrato, recibí una invitación. No fue un correo electrónico oficial ni una llamada de su secretaria. Fue una tarjeta de cartulina gruesa, color crema, con un escudo dorado en relieve, entregada en mi oficina por un mensajero privado. Cena de celebración. Restaurante, Ámbar. Jueves, 20 horas. Solo tú y yo, para hablar del futuro. Diel. Ámbar. Era el tipo de lugar donde no había precios en el menú y los camareros parecían modelos de pasarela. Me vestí con cuidado. Un traje sastre negro, elegante pero profesional, y recogí mi cabello en un moño bajo. Quería proyectar autoridad, no sumisión. Quería que Lomelí viera a la arquitecta jefa, no a la hermana desesperada. Llegué puntual. El maitre me guió a través del salón en penumbra hasta un reservado al fondo, separado del resto de los mortales por cortinas de terciopelo pesado. Lomelí ya estaba allí, con una copa de vino tinto en la mano, observando la llama de una vela con fascinación casi infantil. Valeria, dijo sin levantarse, señalando la silla frente a él. Estás impecable. El negro te sienta bien. Transmite seriedad. Gracias, señor secretario. Es un honor. Por favor, fuera de la oficina llámame Darío. Esta noche no somos funcionarios y contratistas. Somos visionarios. La cena transcurrió con una fluidez inquietante. Hablamos de arquitectura, de Le Corbusier, de cómo la luz afecta la psicología humana. Lomelí era culto, inteligente, encantador. Me hizo sentir escuchada, valorada. Me preguntó por Leo con un interés que parecía genuino, recomendándome especialistas en Suiza. Me relajé. Vaya la guardia. Bebí un poco más de vino del que acostumbro. Y entonces, con el postre, llegó el giro. ¿Sabes, Valeria? Dijo, limpiándose las comisuras de los labios con la servilleta de lino, el proyecto Horizonte tiene un enemigo. Me tensé de inmediato. ¿Problemas técnicos? ¿El estudio de suelos? No. Nada de eso. El enemigo es el tiempo.
Se inclinó hacia adelante, y la luz de la vela proyectó sombras profundas en sus cuencas oculares. Las elecciones estatales son en 18 meses. Necesito cortar esa cinta roja antes de que empiece la veda electoral. Si no inauguramos antes, el proyecto se politiza, se estanca, y tu hermano se queda sin su seguro ampliado. La mención de Leo fue sutil, pero quirúrgica. Un recordatorio de lo que estaba en juego. El cronograma es ajustado, Darío, pero viable, respondí, sacando mi lado técnico. Si los suministros llegan a tiempo. Exacto. Los suministros. Me interrumpió con un gesto suave de la mano. Ese es el cuello de botella. Los proveedores habituales son lentos, burocráticos. Y caros. He estado revisando los costos y, bueno, necesitamos ser más ágiles. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la deslizó sobre la mesa, apartando los platos de postre. He encontrado una solución. Una empresa local, muy eficiente. Insumos Norte. Tienen disponibilidad inmediata de acero y concreto premezclado. Y sus precios nos permitirían ahorrar un 15% del presupuesto. Ese ahorro podría redirigirse a honorarios adicionales. Para ti. Abrí la carpeta. Era un catálogo de materiales. Mis ojos expertos escanearon las especificaciones técnicas en segundos. Darío, dije, frunciendo el ceño. Conozco estas especificaciones. Este acero es grado 40. El diseño estructural del centro cultural exige grado 60 para las vigas principales. Y el concreto, la mezcla que proponen tiene una proporción de arena demasiado alta. Detalles técnicos. Desechó él con un movimiento de mano, como si estuviera espantando una mosca. Los ingenieros siempre sobredimensionan por seguridad. Factor de miedo, le llaman. El edificio no se va a caer porque usemos un acero un poco más flexible. No es flexibilidad, es resistencia a la carga sísmica. Estamos en zona de temblores. Si cambiamos a estos materiales, tengo que rediseñar toda la estructura. Eso tomaría meses. Lomelí dejó de sonreír. El aire en el reservado cambió. Se volvió denso, frío. Sus ojos de reptil me miraron fijamente, sin parpadear. No tienes meses, Valeria. Y no vas a rediseñar nada. Su voz bajó una octava, perdiendo toda la calidez de la cena. Vas a validar estos materiales como equivalentes técnicos. Vas a firmar la orden de compra mañana. Y vamos a empezar a colar cimientos la próxima semana. No puedo hacer eso. Va contra el código de ética y contra la seguridad pública. Mi voz tembló, pero me mantuve firme. Como arquitecta jefa, soy responsable legal de la obra. Si algo pasa, si no lo haces, me interrumpió, y esta vez su tono fue de puro acero. El proceso de licitación tendrá que ser revisado por una supuesta irregularidad administrativa. El proyecto se congelará. Los pagos se detendrán. ¿Y tu seguro médico corporativo? Bueno, digamos que las pólizas tienen cláusulas de cancelación muy estrictas cuando hay investigaciones en curso. Me quedé paralizada. La amenaza ya no era velada. Estaba sobre la mesa, servida junto al café. ¿Me estás chantajeando? Susur, incrédula. Lomelí soltó una carcajada suave y volvió a llenar mi copa de vino. ¡Qué palabra tan fea! Te estoy mentorizando, Valeria. Te estoy enseñando cómo funciona el mundo real. El mundo donde se construyen cosas grandes. Se levantó, abrochándose el botón del saco. Piénsalo esta noche. Piensa en tu carrera brillante. Piensa en el centro cultural. Y sobre todo, piensa en Leo y en sus riñones fallando. Dejó un billete de $100 sobre la mesa para la propina y me dio una palmada en el hombro al pasar. Mañana a las 9 espero esa firma. Buenas noches, Valeria. Lo vi salir del reservado con su paso seguro y elegante. Me quedé sola, rodeada de terciopelo y lujo, con el sabor del vino transformado en vinagre en mi boca. Miré la carpeta de Insumos Norte. No era una solución. Era una trampa mortal. Y yo estaba atrapada en el centro, con la vida de mi hermano en un platillo de la balanza y mi integridad en el otro. Esa noche no dormí. Pasé las horas caminando por mi apartamento, con la carpeta de Insumos Norte abierta sobre la mesa de la cocina como si fuera un cadáver forense. Revisé cada cifra, cada especificación, buscando un ángulo, una justificación técnica que me permitiera decir sí sin vender mi alma. Pero las matemáticas no mienten. El acero era basura. El concreto era polvo glorificado. Al amanecer, tomé una decisión. Lomelí era un político, acostumbrado a negociar con humo y espejos. Yo era arquitecta. Mi mundo se basaba en la física, en la gravedad, en leyes que no se pueden sobornar. Pensé, con una ingenuidad que ahora me da vergüenza,
que si presentaba un informe técnico irrefutable, blindado con normativas internacionales, él tendría que ceder. Pensé que podía vencer al miedo con datos. Llegué a la oficina a las 7. Me encerré y redacté el memorándum de validación de materiales. Fueron 10 páginas de argumentos brutales. Cité las normas ASTM, los coeficientes de seguridad sísmica y los riesgos legales de usar materiales subestándar. Al final, puse un sello rojo grande, no aprobado. Envié el documento por el canal oficial, copiando al departamento jurídico de la Secretaría y al órgano interno de control. Quería dejar rastro. Quería luz. Listo, me dije a mí misma, pulsando enviar con el dedo temblando. Que discuta con la ingeniería. Las primeras 4 horas fueron de un silencio tenso. Nadie llamó. Nadie gritó. Empecé a sentir una falsa sensación de victoria, pensando que quizás Lomelí había respetado mi firmeza. A las 2 de la tarde, la realidad me golpeó. Entró mi socio, Esteban, con la cara pálida. Llevaba una tablet en la mano. Valeria, tenemos un problema con el banco. ¿Qué pasa? El anticipo del 30% para el inicio de obra no ha llegado. Me mostró la pantalla. Y no solo eso. Han congelado la cuenta operativa del despacho. Dice retención por auditoría fiscal. Sentí un frío repentino en el estómago. Debe ser un error. El contrato está firmado. Llamé al banco, dijo Esteban, pasándose la mano por el pelo nervioso. Dicen que la orden viene de arriba. De la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Valeria, sin ese dinero no podemos pagar la nómina de este mes. No podemos pagar a los dibujantes. Antes de que pudiera responder, mi propio celular sonó. Era una notificación de correo electrónico. El remitente era Recursos Humanos, Gestión de Beneficios Corporativos. Lo abrí. El asunto decía, notificación de suspensión temporal. Estimada arquitecto Montellano, le informamos que su póliza de seguro de gastos médicos mayores, folio 8892X, se encuentra en estatus de revisión administrativa debido a inconsistencias detectadas en su declaración de beneficiarios. La cobertura para el dependiente Leonardo Montellano queda suspendida hasta nuevo aviso. Se me cayó el teléfono de las manos. El ruido contra el suelo de madera resonó como un disparo. No era una coincidencia. No era burocracia. Era una ejecución sumaria. Marqué el número de servicio al cliente de la aseguradora. Me contestó una operadora amable. Señorita, mi hermano tiene diálisis mañana. No pueden suspender la cobertura. Es vital. Lo siento, señora, dijo la voz robótica. El sistema marca un bloqueo directo desde la entidad contratante, que es la Secretaría de Obras Públicas. Tiene que resolverlo con su empleador. Nosotros no podemos desbloquearlo sin la firma del titular del contrato gubernamental. Colgué, sintiendo que me faltaba el aire. La oficina a mi alrededor, con sus maquetas blancas y sus premios de diseño en las paredes, empezó a girar. Lomelí no había gritado. No me había insultado. Simplemente había apretado 2 botones desde su escritorio de caoba y había estrangulado mi vida entera. Había bloqueado mi dinero y la salud de mi hermano antes de la hora de la comida. Me levanté, ignorando las preguntas de Esteban. Voy a arreglar esto, dije, agarrando mi bolso. Salí a la calle bajo el sol abrasador del mediodía. Mi coche estaba en el estacionamiento, pero no pude arrancarlo. Mis manos temblaban demasiado. La rabia y el terror se mezclaban en un cóctel tóxico. Había intentado jugar limpio en un juego que estaba amañado. Lomelí me había dicho, el enemigo es el tiempo. Ahora entendía que él controlaba el tiempo. Él controlaba si mi hermano vivía una semana más o no. Miré el edificio de la secretaría a lo lejos, esa mole gris que se recortaba contra el cielo. Ya no parecía una oportunidad. Parecía una lápida gigante. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto. Número desconocido. El rechazo técnico se ha perdido en el correo, querida. Pero la oferta de Insumos Norte sigue sobre la mesa. Tienes 24 horas antes de que la suspensión del seguro sea permanente. Te espero mañana a las 10. Ven con la pluma cargada. No firmaba nadie. No hacía falta. Me recosté contra el volante y, por primera vez en años, lloré. No de tristeza, sino de impotencia absoluta. Había subestimado al monstruo. Y el monstruo tenía hambre. Antes de ir a la secretaría, fui al hospital. Necesitaba comprobar si la pesadilla era real o solo una amenaza digital. Fui a la ventanilla de admisiones, donde la recepcionista, una mujer llamada Berta que me conocía desde hace 2 años, me miró con una expresión que mezclaba pena y vergüenza ajena. Lo siento,
Arquitecta, murmuró, deslizando mi tarjeta de seguro corporativo de vuelta por el mostrador. El sistema dice póliza inactiva. Código rojo. Intenta con mi tarjeta de crédito personal, dije, sacando el plástico con desesperación. Pagaré la sesión de hoy por mi cuenta. Berta pasó la tarjeta. La máquina emitió un pitido agudo, desagradable, un beep que sonó a sentencia. Fondos insuficientes o cuenta bloqueada, leyó Berta en la pantalla. Me quedé allí, paralizada, mientras la fila de pacientes detrás de mí empezaba a murmurar impaciente. Mis cuentas estaban congeladas. El seguro, cancelado. Lomelí no solo me había cerrado la puerta, había tapiado las ventanas y cortado el oxígeno. En ese momento, no me sentí como la arquitecta jefa de un proyecto millonario. Me sentí como una indigente con ropa cara. Gracias, Berta, susurré, recogiendo mis tarjetas inútiles. Volveré. Conduje hacia la secretaría con el estómago vacío y las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. No había tráfico, pero yo sentía que avanzaba por un túnel cada vez más estrecho. Cuando llegué al piso 30, la atmósfera había cambiado radicalmente. Ya no hubo saludos cordiales. La secretaria de Lomelí, una mujer que antes me ofrecía café y galletas, ni siquiera levantó la vista de su monitor. Pase. La está esperando. Entre al despacho. Darío Lomelí estaba de pie junto al ventanal panorámico, dándome la espalda, observando la ciudad contaminada bajo sus pies. No se giró cuando entré. No me ofreció asiento. ¿Sabes cuál es el problema de los arquitectos como tú, Valeria? Preguntó a su reflejo en el cristal. Que se enamoran de sus líneas rectas. Creen que el mundo es una cuadrícula perfecta. Pero el mundo es curvo. El mundo es sucio. Desbloquea las cuentas, Darío, dije, mi voz resonando débil en la inmensidad de la oficina. Mi hermano tiene sesión de diálisis hoy. Si no entra en la máquina, sus niveles de potasio subirán y podría tener un paro cardíaco. No estás negociando un contrato. Estás jugando con una vida. Lomelí se giró lentamente. Su rostro ya no tenía la máscara del tío amable. Era un rostro de piedra, inexpresivo, aterradoramente tranquilo. Caminó hacia su escritorio y se sentó, entrelazando los dedos sobre la superficie de caoba impoluta. Yo no estoy jugando, Valeria. Tú eres la que decidió jugar a la heroína ética enviando ese memorándum ridículo copiando a medio mundo. Su voz se endureció. Me obligaste a demostrarte quién tiene la llave del grifo. Esos materiales son basura, repliqué, acercándome al escritorio. El acero de Insumos Norte no aguanta la carga. El concreto se va a fracturar. Si firmo eso, estoy poniendo en riesgo a la gente que usará el edificio. Lomelí soltó un suspiro de fastidio, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Insumos Norte no es solo un proveedor, Valeria. Insumos Norte es, digamos, una alcancía para mi jubilación. Y para la campaña del próximo gobernador. Esos ahorros que vamos a generar con los materiales no desaparecen, se redistribuyen. Es así como funciona la maquinaria. El edificio se construirá, se verá bonito en las fotos, cortaremos el listón y todos felices. Nadie va a notar la diferencia en la mezcla de cemento. Yo la notaré, dije. Tú no importas, respondió él, con una frialdad que me cortó la respiración. Lo que importa es si quieres seguir siendo arquitecta o si prefieres dedicarte a cuidar a un hermano moribundo mientras vives en la calle. Abrió un cajón y sacó 2 documentos. Los puso sobre el escritorio, uno al lado del otro. A la izquierda, la orden de compra para Insumos Norte, lista para mi firma. A la derecha, un formulario de renuncia voluntaria al proyecto y una notificación de inhabilitación profesional por negligencia. Tienes 2 opciones, querida. Señaló el papel de la izquierda. Opción A. Firmas la validación técnica. Inmediatamente, se desbloquea tu cuenta, se reactiva el seguro de Leo con cobertura premium, y tú te llevas un bono de 100,000 pesos por eficiencia administrativa. Señaló el papel de la derecha. Opción B. Sigues con tu cruzada moral. Te rescindo el contrato hoy mismo por incompetencia. Te boletino en toda la administración pública para que no vuelvas a construir ni una caseta de perro en este estado. Y Leo, bueno, Leo tendrá que esperar turno en la Seguridad Social Pública, donde la lista de espera para una máquina de diálisis es de 6 meses. Me quedé mirando los papeles. Las letras Balaban anti mis ojos. Es una extorsión, susurré. Es política, corrigió él. Y es una oferta única. Tiene 5 minutos antes de que tenga que irme a una reunión. Y créeme, Valeria,
Si salgo por esa puerta sin tu firma en la orden de compra, cuando regrese firmaré tu despido. Myra Lamelli. No había duda en sus ojos. No había compasión. Era un depredador que había olido mi debilidad más profunda, el amor por mi hermano. Él sabía que yo podía sacrificar mi carrera, mi dinero, incluso mi reputación, pero no podía sacrificar a Leo. Sentí una náusea profunda, visceral. Mis principios, esos que había defendido en la universidad, esos que mi padre me enseñó, se estaban desmoronando bajo el peso del miedo. «Dame la pluma», dije. Mi voz sonó muerta. Ajena. Lomelí sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino de satisfacción burocrática. Sacó una Montblanc negra de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa. El metal rodó suavemente hasta detenerse frente a mí. Tomé la pluma. Pesaba toneladas. El roce de la plumilla sobre el papel sonó en el silencio del despacho como el rasguido de un bisturí sobre la piel. No firmé con mi rúbrica habitual, esa firma amplia y artística que había perfeccionado durante la carrera. Firmé con un garabato tenso, pequeño, apretado. Como si mi mano intentara negar lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Al levantar la pluma, sentí que dejaba algo más que tinta en esa hoja. Dejaba mi dignidad. Dejaba a la Valeria que creía que la arquitectura era un servicio noble. Lomelí no perdió el tiempo. Antes de que la tinta se secara, deslizó el documento hacia su lado del escritorio y tomó su teléfono. Desbloqueé en el código 8892X. Y liberen la retención bancaria de Montellano Arquitectos. Ya está todo en orden. Colgó y me miró con esa sonrisa de depredador satisfecho. ¿Días, Valeria? No fue tan difícil. A veces, la rigidez estructural es el peor defecto de un edificio, y de una persona. ¿Ya puedo irme?, pregunté. Sentía la boca llena de ceniza. Por supuesto. Vuelve con tu hermano. Y Valeria hizo una pausa, guardando mi vergüenza en su cajón. Bienvenida al equipo. De verdad. Salí de la secretaría caminando rápido, casi corriendo, aguantando las ganas de vomitar hasta llegar al baño del vestíbulo. Me lavé la cara con agua fría, frotándome la piel como si pudiera quitarme la suciedad que sentía por dentro. Pero la mancha no estaba en la piel. Conduce de regreso al hospital. Mi teléfono vibró 3 veces en el trayecto. Ping. Notificación del banco. Fondos disponibles. Ping. Notificación de la aseguradora. Cobertura restablecida. Status, VIP. Ping. Notificación de Esteban. Val, llegó el dinero. Gracias a Dios. No sé qué magia hiciste, pero eres una genio. No era magia. Era prostitución moral. En el hospital, Berta me recibió con una sonrisa de alivio. Pasó mi tarjeta y la máquina emitió un bip verde, alegre. Todo listo, arquitecta. Qué susto, ¿verdad? Esos sistemas siempre fallan. Entré a la sala de diálisis. Leo estaba conectado, viendo una serie en su tablet. El color había vuelto a sus mejillas. Estaba vivo. Estaba a salvo. Me senté a su lado y le tomé la mano, pero cuando él apretó mis dedos, sentí un impulso instintivo de retirarme. Mis manos estaban sucias. ¿Arreglaste el problema administrativo?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, mentí. Mi primera mentira directa a él. Fue un error de dedo en la póliza. Ya está solucionado. Eres la mejor, Val. ¿En serio? Esa noche, soñé que el centro cultural se derrumbaba sobre mí. Soñé que quedaba atrapada bajo toneladas de escombros, y que cada piedra tenía la cara de Lomelí riéndose. A la semana siguiente, el infierno cambió de forma. Se materializó en camiones de volteo. Llegué a la obra a las 8 de la mañana. Los camiones de Insumos Norte estaban formados en la entrada, rugiendo, escupiendo humo negro. Eran vehículos viejos, mal mantenidos, sin rotular. El jefe de obra, el ingeniero Rivas, un hombre de 60 años con manos callosas y honestas, se me acercó con el casco en la mano y el ceño fruncido. Arquitecta, tiene que ver esto antes de que autorice la descarga. Caminamos hacia la primera revolvedora. Rivas tomó una muestra de la mezcla de concreto y me la mostró en la palma de su mano. Mírelo, dijo, frotando la pasta gris. Tiene demasiada arena. El agregado es irregular. Y el color, este gris es muy pálido. Esto indica baja concentración de cemento. Si colamos los cimientos con esto, no vamos a llegar a la resistencia de diseño ni en 20 años. El corazón me golpeó contra las costillas. Rivas tenía razón. Era basura. Cualquier estudiante de primer año lo vería. Y el acero es peor, continuó Rivas, señalando un atado de varillas oxidadas en el suelo.
Dicen que es grado 40, pero se dobla con mirarlo. Arquitecta, no podemos construir con esto. Se lo digo por mi experiencia. Esto es peligroso. Rivas me miró esperando la orden. Esperando que yo fuera la Valeria de siempre, la perfeccionista que una vez hizo demoler un muro entero porque estaba torcido medio centímetro. Esperaba que yo gritara, ¡devuelvan todo! Pero entonces recordé la máquina de diálisis. Record el bip verde. Recordé la amenaza de Lomelí, te boletino para que no vuelvas a construir ni una caseta de perro. Trag saliva. Sentí que tragaba vidrios rotos. Está bien, Rivas, dije. Mi voz sonó hueca, irreconocible. ¿Cómo dice? Dije que está bien. Evité su mirada, fijando mis ojos en las botas llenas de polvo. He revisado las especificaciones con el secretario. Es una nueva mezcla con aditivos especiales. Cumple con la normativa. Rivas me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Pero, arquitecta, he dicho que autorices la descarga. Grité, y el estallido de ira fue solo para cubrir mi propio pánico. Tenemos un cronograma que cumplir. Que empiecen a colar los cimientos de la zona ahora mismo. Rivas retrocedió un paso, dolido. Se puso el casco lentamente, y en sus ojos vi algo peor que la desobediencia. Vi la decepción. Como usted diga, jefa. Usted firma los planos. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina temporal en el remolque, mientras el sonido del concreto aguado cayendo en las zanjas comenzaba a llenar el aire. Ese sonido, slop, slop, sonaba a enfermedad. Me encerré y bajé las persianas. Miré los planos del centro cultural colgados en la pared. Esas líneas hermosas, ese atrio lleno de luz, todo era una mentira ahora. Estaba construyendo un cadáver exquisito. Desde ese día, las náuseas se convirtieron en mi compañera constante. Iba a la obra, supervisaba el avance, firmaba las estimaciones de pago infladas para Insumos Norte, y luego corría al baño a vomitar bilis. Estaba salvando a mi hermano, sí. Pero cada columna que se levantaba en esa obra era un barrote más en mi propia prisión. Y lo peor era que la estructura subía rápido. Demasiado rápido. El edificio crecía alimentado por la corrupción, brillante y enfermo, y yo era la única que sabía que su corazón estaba podrido. 6 meses. Eso es lo que tardó el infierno en volverse rutina. Durante medio año, viví una doble vida perfecta. De cara al mundo, yo era la arquitecta estrella del momento. El Centro Cultural Metropolitano se alzaba en el horizonte de la ciudad, una estructura de acero y cristal que reflejaba las nubes y prometía modernidad. Las revistas de arquitectura me llamaban para entrevistas. Los proveedores me enviaban cestas de fruta. Y lo más importante, Leo estaba bien. Su piel había recuperado el color, había ganado peso y hablaba de volver a la universidad el próximo semestre. El tratamiento VIP funcionaba. Pero por dentro, yo me estaba erosionando más rápido que una piedra caliza bajo la lluvia ácida. Cada cheque que cobraba se sentía sucio. Cada vez que Lomelí me saludaba en una visita de obra, con su casco blanco inmaculado y esa sonrisa de cómplice, sentía ganas de ducharme con lejía. Había aprendido a mirar hacia otro lado cuando llegaban los camiones de Insumos Norte. Había aprendido a firmar estimaciones de costos inflados sin leerlas. Me había convertido en una burócrata del desastre. Hasta esa tarde de noviembre. El clima había cambiado. Se acercaba la temporada de frentes fríos y el viento golpeaba la estructura desnuda del edificio con silbidos agudos, fantasmales. Estábamos en la fase de cerramiento, los paneles de vidrio pesado estaban siendo instalados en la fachada principal. Eso significaba que la estructura, por primera vez, estaba cargando su peso real. Peso muerto. Toneladas de cristal colgando de vigas que yo sabía que eran deficientes. Me quedé tarde, como solía hacer, recorriendo los pasillos vacíos con mi linterna. Me gustaba el silencio de la obra muerta, era el único momento en que no tenía que fingir seguridad frente a los obreros. Subí al tercer nivel, a la zona del atrio, donde las columnas principales soportaban la mayor carga del techo volado. Era mi diseño favorito. Un espacio abierto, sin muros, sostenido por la elegancia de la ingeniería. Al pasar la luz de mi linterna por la columna C12, me detuve. Algo proyectó una sombra extraña. Me acerqué, sintiendo un nudo en la garganta. No era una mancha de aceite. No era suciedad. Era una línea. Fina, negra, zigzagueante. Pasé el dedo por la superficie del concreto. Se desmoronó al tacto, soltando un polvo grisáceo y triste. No era una fisura de retracción, esas grietas superficiales que aparecen cuando el cemento seca demasiado rápido y que son inofensivas. Esto era diferente. La grieta corría en diagonal, de arriba abajo,
en un ángulo de 45 grados. En arquitectura, una grieta diagonal en una columna de carga tiene un nombre: falla por cizallamiento. Significa que la columna no aguanta el peso. Significa que el concreto es tan débil que el acero interior se está doblando y reventando el recubrimiento hacia afuera. No. Susurré, alumbrando más arriba. La grieta no estaba sola. Había microfracturas naciendo alrededor, como una tela de araña mortal. El concreto de Insumos Norte. Ese concreto arenoso, pálido y barato que Lomelí me había obligado a probar. No estaba alcanzando la resistencia de diseño. Se suponía que debía aguantar 350 kilos por centímetro cuadrado. A ojo de buen cubero, eso no aguantaba ni 200. Saqué mi fisurómetro, una pequeña tarjeta transparente con líneas de calibres, y medí el ancho. 2 milímetros. Hace una semana, estoy segura de que esa grieta no existía. Avanza rápido, dijo una voz a mis espaldas. De un salto, casi tirando la linterna. Me giré con el corazón a mil. Era Rivas. El ingeniero jefe. Estaba parado en la penumbra, con su chaqueta de mezclilla y las manos en los bolsillos. No me miraba a mí, miraba la columna con una tristeza infinita. Rivas, empecé, tratando de componer una excusa. Solo estaba revisando. No me mienta, arquitecta, dijo él, cansado. Ya no. He visto las grietas en el nivel 2 también. Y en las traves de la zona oeste. El silencio entre nosotros fue pesado, cargado de la culpa compartida. Rivas sabía que yo había autorizado esa basura. Él había obedecido, sí, pero la firma era mía. ¿Por qué no lo reportaste en la bitácora? Pregunté, defensiva. ¿Para qué? Soltó una risa seca. ¿Para que me despidan? ¿Para que Lomelí mande a alguien a hablar conmigo? Tengo 3 nietos, arquitecta. Necesito la pensión. Se acercó a la columna y dio un golpecito con los nudillos. Sonó hueco. Toc, toc. El sonido de la muerte. Esto no va a aguantar, jefa, dijo Rivas en voz baja. Ahora solo tiene el peso del vidrio. Pero cuando metan el mobiliario, los archivos, la gente, ¿y si llega a temblar? No terminó la frase. No hacía falta. Vivimos en una zona sísmica. Un temblor moderado, uno de esos que la ciudad aguanta sin pestañear, convertiría este edificio en una tumba. Tenemos que reforzar, dije, mi mente buscando soluciones técnicas desesperadas. Podemos poner encamisados de acero en las columnas. Inyectar resina epóxica. Eso cuesta dinero, me recordó Rivas. Mucho dinero. Y tiempo. Y tendríamos que explicar por qué un edificio nuevo necesita reparaciones estructurales antes de inaugurarse. Lomelí nunca lo va a permitir. Él quiere la foto del corte de listón, no andamios de reparación. Me dejé caer sentada en un bulto de yeso. La realidad me aplastó. Había vendido mi alma por la salud de mi hermano, pero el precio había sido más alto de lo que calculé. No solo había construido un edificio mediocre, había construido una trampa. ¿Qué hacemos, Rivas? Pregunté, sintiéndome como una niña pequeña y perdida. El viejo ingeniero me miró. Sus ojos bajo las cejas pobladas brillaron con una mezcla de lástima y advertencia. Yo voy a rezar para que no tiemble. Pero usted debería buscar un buen abogado. Porque cuando esto truene, y va a tronar, la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. Y Lomelí no va a ser quien vaya a la cárcel. Rivas se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con el silbido del viento y la columna fracturada. Toqué la grieta una vez más. Sentí su textura áspera. Era una herida abierta en mi propia carne. Lomelí había dicho que eran detalles técnicos. Que los ingenieros exagerábamos por el factor miedo. Miré hacia la ciudad iluminada a través de los cristales recién instalados. Abajo, la gente cenaba, reía, dormía. Inconscientes de que arriba, en la oscuridad, la corrupción estaba venciendo a la gravedad. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la grieta. Con flash. La luz estalló en la oscuridad, revelando la fealdad del concreto roto. Guardé la imagen en una carpeta oculta. No sabía para qué. Quizás para torturarme. O quizás porque, en el fondo, sabía que llegaría el día en que necesitaría pruebas de que yo no estaba loca. De que el edificio estaba gritando, y nadie más quería escucharlo. La catástrofe no esperó a la inauguración. Tampoco esperó a un terremoto. Ocurrió un martes soleado, 3 semanas después de que descubrí la grieta en la columna C12. El edificio, como un organismo enfermo, comenzó a rechazar sus propios órganos. Estaba en la oficina del remolque revisando facturas cuando escuché el estruendo. Fue un sonido seco,
violento, como un trueno que nace del suelo. Seguido inmediatamente por el grito desgarrador de metal retorciéndose y voces humanas alarmadas. Arquitecta, Gritó la secretaria, asomándose pálida por la puerta. Salí corriendo, poniéndome el casco sobre la marcha. En el atrio principal, una nube de polvo blanco flotaba en el aire, densa como niebla. Los obreros corrían hacia la zona este. Al llegar, la escena me heló la sangre. Una de las traves secundarias del segundo nivel se había desprendido parcialmente. El concreto en el punto de anclaje había cedido, desgranándose como si fuera arena mojada, incapaz de sostener el perno de acero. La viga había caído en un ángulo oblicuo, golpeando un andamio inferior. Y bajo el andamio, había un hombre. Era Mateo, un muchacho joven, ayudante de albañil. Estaba en el suelo, gimiendo, sujetándose el brazo derecho. La viga no le había caído encima, gracias a Dios, pero los escombros del andamio sí. Su brazo estaba en un ángulo antinatural, y la sangre manchaba su chaleco naranja brillante. «¡No lo muevan!», grité, corriendo hacia él. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!». Me arrodillé junto a Mateo. Estaba en shock, con los ojos muy abiertos y la piel grisácea por el polvo y el miedo. «Jefa, se rompió solo», balbuceaba. Yo no hice nada, solo estaba pasando. tranquilo, Mateo. «Vas a estar bien». Respira. Rivas llegó corriendo con el botiquín de primeros auxilios. Mientras estabilizábamos al chico, mis ojos se clavaron en el punto de falla allá arriba. El concreto alrededor del perno se había pulverizado. No había aguantado la tensión de corte. Era exactamente lo que temía. El material de Insumos Norte era tan frágil que no soportaba ni su propio peso estructural. Las sirenas de la ambulancia se escucharon a lo lejos. Pero antes de que llegaran los paramédicos, llegó alguien más. Un coche negro con vidrios tintados entró derrapando en la zona de obra, ignorando las barreras de seguridad. De él bajó Néstor, el asesor legal de Lomelí, el mismo tipo con cara de comadreja que gestionaba los contratos sucios, acompañado por dos hombres de seguridad privada que parecían armarios con traje. «Nadie graba nada», gritó Néstor, señalando a los obreros que habían sacado sus celulares. «Quiten esos teléfonos o están despedidos ahora mismo». Los guardias empezaron a confiscar celulares con una eficiencia brutal. Néstor se acercó a donde estábamos Rivas y yo con Mateo. «¿Qué pasó aquí, Valeria?», preguntó, mirando al herido con fastidio, como si fuera una mancha en su traje y no un ser humano. «Falló el anclaje de la trave T4», dije, temblando de rabia. «El concreto cedió. El material es basura, Néstor. Esto es culpa de Lomelí». Néstor me agarró del brazo y me apartó bruscamente del grupo, llevándome detrás de una pila de sacos de cemento. «Cierra la boca», siseó. «Nadie habla de fallas de material. ¿Me oyes? Nadie. Casi matan a un chico. Mira su brazo. Es un accidente laboral menor». Say respiro. El andamio estaba mal puesto. Error humano. Eso es lo que vas a poner en el informe técnico. No voy a mentir sobre esto. Grité, soltándome de su agarre. Esto es prueba de que el edificio se está cayendo. Tengo que clausurar la zona. Néstor se rió, una risa fría y carente de humor. Sacó su teléfono y tecleó algo rápido. Luego me mostró la pantalla. Era una foto de la ficha médica de Leo. «El tratamiento de tu hermano cuesta 50,000 pesos a la semana, Valeria. Lomelí lo paga de su bolsa discrecional». Acercó su cara a la mía. «Si clausuras la obra, se acaba el dinero. Si hablas de concreto malo, se acaba el dinero. Si Mateo demanda por negligencia estructural, adivina qué pasa con el dinero». Sentí que el mundo se encogía. El sonido de las sirenas ya estaba en la entrada. Los paramédicos bajaban con la camilla. «Mateo tendrá la mejor atención médica privada», dijo Néstor, suavizando el tono. «Le daremos una indemnización generosa para que se quede callado y feliz». Un bono de silencio. Tú solo tienes que firmar el reporte de incidente como falla por instalación indebida de andamio. Culpa al subcontratista de montaje. Ellos tienen seguro, no pasa nada. Miré a Mateo siendo subido a la ambulancia. Miré la trave caída, la prueba irrefutable del crimen. Y luego pensé en Leo. Siempre Leo. Es el último límite, Néstor, dije, con lágrimas de impotencia quemándome los ojos. Si alguien muere, nadie va a morir si haces tu trabajo y mantienes la boca cerrada. Escribe el informe. Y asegúrate de que sea convincente. Néstor se alejó para manejar a los paramédicos. Yo me quedé allí, sola en medio del polvo. Esa tarde, escribí el informe falso.
Culpé a un andamio mal asegurado. Exoneré al concreto. Exonerare a Lomeli. Pero mientras firmaba ese papel, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Fue una fractura más profunda que la de la columna C12. Hasta ese día, yo había sido una víctima extorsionada. Una hermana desesperada. Pero al encubrir un accidente que derramó sangre, crucé la línea. Me había convertido en cómplice. Ya no era solo miedo. Era culpa. Una culpa negra y densa que no me dejaba respirar. Esa noche, fui al hospital a ver a Leo, pero no pude entrar a su habitación. Me quedé en el pasillo, mirando a través del cristal. Él dormía plácidamente, conectado a las máquinas que yo pagaba con mi silencio criminal. ¿Vale la pena?, me pregunté. ¿Vale la pena que él viva si yo me convierto en un monstruo? No tuve respuesta. Solo tuve la certeza de que no podía seguir así. Tenía que haber otra salida. Tenía que haber alguien más vigilando al monstruo. Al salir del hospital, un hombre me interceptó en el estacionamiento. Llevaba una gabardina gris y gafas de montura gruesa. Parecía inofensivo, pero sus ojos escaneaban el entorno con paranoia profesional. Arquitecta Montellano, dijo en voz baja. No se asuste. No trabajo para Lomeli. ¿Quién es usted?, pregunté, aferrando mis llaves como un arma. Me llamo Hugo Tovar. Soy auditor de la Contraloría Federal. Y sé que usted no escribió ese informe de accidente voluntariamente. Me quedé paralizada. Sé que el concreto es malo, continuó él. Y sé por qué usted no puede decirlo. Pero si quiere dejar de ser su rehén, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Myra Hugo Tovar. No sixa un Salvador. Vi una balsa en medio del océano. Y yo me estaba ahogando. No aquí, dije, mirando a mi alrededor. Sígame. Llevé a Hugo Tovar a una cafetería de 24 horas en la salida a la autopista, un lugar con luces de neón parpadeantes y olor a grasa rancia donde los camioneros paraban a recargar cafeína. Era el último sitio donde un político como Lomeli o un abogado como Néstor pondrían un pie. Nos sentamos en una mesa del fondo, pegada a una ventana por la que resbalaban las primeras gotas de una lluvia nocturna. Hugo pidió un café negro y sacó un pañuelo de tela para limpiar sus gafas. Sin ellas, su rostro parecía desnudo, vulnerable. No tenía el aspecto de un cruzado de la justicia, parecía un contador cansado que había visto demasiados números rojos. No soy policía, arquitecta, empezó, colocándose las gafas de nuevo. Soy auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Llevo 3 años intentando cazar a Darío Lomeli. Es como intentar atrapar humo con las manos. ¿Por qué yo?, pregunté, envolviendo mis manos frías alrededor de mi taza. Hay cientos de personas en esa obra. Porque usted es la única que intentó decir no por escrito, respondió, sacando una fotocopia arrugada de su bolsillo interior. Se me heló la sangre al reconocer el documento. Era mi memorándum de validación de materiales, el que había enviado hacía meses rechazando a Insumos Norte y que supuestamente se había perdido en el sistema. ¿Cómo tiene esto?, susurré. Tengo amigos en el departamento de TI de la Secretaría que recuperan lo que Lomeli borra. Hugo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sé que la extorsionaron, Valeria. Sé que bloquearon sus cuentas y el seguro de su hermano Leonardo. Es el modus operandi estándar de Lomeli, encuentra tu punto de quiebre y presiona hasta que crujes. Si sabe todo eso, ¿por qué no lo detiene? Porque saberlo no es probarlo ante un juez. Hugo golpeó la mesa suavemente con el dedo índice. Un memorándum borrado es evidencia circunstancial. El bloqueo de cuentas puede explicarse como error administrativo. Lomeli es un maestro en cubrir sus huellas. Para tumbarlo, necesito algo físico. Algo irrefutable. ¿Cómo qué? Hugo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Necesito probar el fraude de los materiales. Necesito demostrar que el dinero que sale para comprar acero premium está entrando en las cuentas de Insumos Norte por material de tercera, y que la diferencia, el sobreprecio, regresa a los bolsillos de Lomeli. Eso es imposible de rastrear. Usen testaferros. Yo me encargo del dinero. Ya tengo el hilo de las transacciones fantasmas. Pero necesito que usted me dé el arma del crimen. Me miró fijamente a los ojos. Necesito muestras certificadas del concreto y del acero que se está instalando realmente. No las muestras que mandan al laboratorio oficial, que son falsas. Necesito núcleos extraídos de las columnas que ya están coladas. Y necesito las grabaciones o correos donde le ordenen encubrir fallas. Me recosté en el asiento de vinilo rojo, sintiendo el peso de la propuesta. Si hago eso, me matan, dije, y no era una metáfora. O peor, desconectan a mi hermano. Hoy encubrí un accidente, Hugo.
Ya soy cómplice. Si esto sale mal, yo voy a la cárcel junto con ellos. Hugo suspiró y bebió un sorbo de su café. Déjeme contarle una historia rápida. Antes de usted, hubo otro arquitecto en un proyecto de carreteras en el norte del estado. Un tipo decente. También tenía una hija enferma. Lomelí lo presionó. Él cedió. Firmó todo. 2 años después, un puente se cayó. Murieron 4 personas. ¿Qué le pasó al arquitecto? Lomelí se lavó las manos. Dijo que fue negligencia técnica del contratista. El arquitecto fue a prisión. Se ahorcó en su celda a los 3 meses. Hugo hizo una pausa brutal. ¿Y Lomelí? Lomelí fue ascendido a secretario de Obras Públicas. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Era mi futuro. Estaba viendo mi propio fantasma reflejado en las gafas de Hugo. Usted no es cómplice, Valeria. Es una rehén. Pero el síndrome de Estocolmo tiene cura. Sacó un pequeño dispositivo negro del bolsillo. Una grabadora digital. Si me ayuda, puedo ofrecerle inmunidad como testigo protegido. Puedo garantizar que el tratamiento de su hermano continúe bajo protección federal, lejos de las garras de Lomelí. Pero tiene que decidir ahora. ¿Quiere ser la arquitecta que construyó la tumba de Lomelí, o la que se enterró con él? Miré la grabadora. Era pequeña, insignificante, pero pesaba más que todo el acero del edificio. Pensé en Mateo, el chico del brazo roto. Pensé en Rivas y su mirada de decepción. Pensé en la grieta de la columna C12, creciendo milímetro a milímetro en la oscuridad mientras nosotros cenábamos aquí. Why pense en Leo? Si Lomelí seguía libre, mi hermano nunca estaría a salvo. Siempre dependeríamos del capricho de un monstruo. La única forma de salir no era agachar la cabeza. Era prender fuego al edificio. ¿Qué necesita que haga? Pregunté, tomando la grabadora. Hugo sonrió por primera vez. Una sonrisa tensa, de batalla. Conviértase en espía en su propia obra. Grabe todo. Copy to do. Y consígame ese núcleo de concreto. Pero tenga cuidado, Valeria. Lomelí tiene ojos en todas partes. Si sospecha algo, no habrá una segunda advertencia. Ya no tengo miedo, Hugo, mentí, guardando el dispositivo en mi bolso. Tengo prisa. Bien. Dejó dinero para el café en la mesa. Empezamos mañana. Actúe normal. Sea la arquitecta sumisa que ellos creen que han roto. Y cuando menos lo esperen, les caeremos encima con todo el peso de la ley. Salimos de la cafetería bajo la lluvia. Hugo se subió a un sedán gris anónimo y desapareció en la noche. Yo me quedé un momento en mi coche, escuchando el ritmo de los limpiaparabrisas. Fash, fash. Limpiar. Eso es lo que iba a hacer. Iba a limpiar mi nombre y mi conciencia. Arranqué el motor. El camino a casa estaba oscuro, pero por primera vez en 6 meses, sentía que tenía el volante en mis manos. Ya no era una víctima pasiva. Era un caballo de Troya. Y estaba a punto de abrir las puertas desde adentro. La mañana siguiente comenzó la actuación más difícil de mi vida. Me puse mi casco, mi chaleco y, sobre todo, me puse mi máscara de sumisión. Llegué a la obra saludando a los guardias de seguridad de Néstor con una sonrisa cansada pero cordial, proyectando la imagen exacta que ellos querían ver, una mujer derrotada que había aceptado las reglas del juego. Pero bajo mi ropa, la grabadora de Hugo estaba encendida, pegada con cinta adhesiva a la parte baja de mi espalda. Mi primer objetivo fue la oficina del supervisor de Insumos Norte, un tipo llamado Carvajal que se pasaba el día fumando en su remolque y firmando albaranes sin mirar. Buenos días, Carvajal, dije, entrando sin llamar. Necesito las remisiones de los últimos embarques de concreto. Néstor me pidió que cuadrara los números para la estimación de fin de mes. Ya sabes, para que coincida con lo facturado. Carvajal soltó una carcajada ronca y exhaló una nube de humo azul. Ah, por fin entras en razón, arquitecta. Ya decía yo que te estabas tardando. Abrió un cajón desordenado y sacó una carpeta grasienta. Toma. Ahí está todo. Lo que llegó realmente y lo que decimos que llegó. Haz tu magia con el Excel. Gracias. Seré rápida. Tomé la carpeta y me senté en una esquina. Mientras fingía tomar notas, saqué mi teléfono y fotografié cada hoja. Las discrepancias eran obscenas. Facturaban concreto tipo H50, alta resistencia, y recibían tipo H25, residencial básico. La diferencia de precio iba directo a una cuenta llamada Consultoría Estratégica DL. Las iniciales de Darío Lomelí. Click, click, click. Cada foto era un clavo en su ataúd. Oye, ¿qué tanto le tomas fotos? Preguntó Carvajal de repente, entrecerrando los ojos.
El corazón se me paró. Es para no llevarme los papeles originales, Carvajal. Le mostré la pantalla con una sonrisa inocente. Si Néstor ve que saqué documentos de tu oficina, nos mata a los dos. Mejor digital, ¿no? Carvajal se relajó y volvió a su cigarro. Tienes razón. Néstor está paranoico desde lo del accidente. Salí del remolque sudando frío. Primera prueba conseguida. Pero lo más peligroso venía ahora, la muestra física. Necesitaba un núcleo de concreto. Extraer un cilindro de una columna ya colada requiere una máquina taladradora de diamante que hace un ruido infernal. No podía hacerlo de día. Tenía que ser de noche, cuando la seguridad baja la guardia. Esperé hasta las 11 de la noche. La obra estaba en silencio, iluminada solo por los reflectores perimetrales. Le dije al guardia de la entrada que había olvidado mi laptop. Me dejó pasar sin problemas. Después de todo, yo era la jefa. Me dirigí al sótano 2, la zona más oscura y aislada, donde las columnas principales se anclaban a la cimentación. Allí me esperaba Rivas. No le había dicho todo a Rivas, solo que necesitaba verificar algo. Pero el viejo ingeniero era astuto. Me esperaba con la máquina extractora manual ya montada. ¿Sabe que si nos pillan haciendo esto nos van a acusar de sabotaje? Susurró Rivas, ajustando la broca. Si no lo hacemos, somos cómplices de homicidio cuando esto se caiga, Rivas. Dale. Rivas encendió la máquina. El ruido del taladro mordiendo el concreto resonó en el sótano como un grito. Arr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 r
10 minutos eternos en extraer un cilindro de 10 centímetros de diámetro. Cuando salió, el concreto se veía poroso, lleno de burbujas de aire. Era peor de lo que pensaba. Guárdalo, me dijo Rivas, pasándome el cilindro caliente envuelto en un trapo. Y corre. Vai Lucis arriba. Metí la muestra en mi mochila y corrí hacia las escaleras de emergencia. Subí 2 pisos de un tirón. Al salir al nivel de calle, me topé de frente con una linterna. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de los guardias de Néstor. Me quedé quieta, cegada por la luz. Mi mente corrió a 1000 por hora. Soy yo, estúpido, dije, usando mi mejor tono de autoridad arrogante. Estaba buscando cobertura para llamar al secretario. ¿Tienes algún problema? El guardia bajó la linterna. Me reconoció. Arquitecta. Disculpe. Escuchamos un ruido abajo. Como una máquina. Era un generador que se encendió solo. Ya lo apagué. Me acerqué a él, invadiendo su espacio. ¿Y ustedes dónde estaban? Deberían estar patrullando, no dejando que los equipos fallen. El guardia se puso nervioso. Lo siento, jefa. No volverá a pasar. Que no pase. Pasé a su lado con la cabeza alta, sintiendo el peso del cilindro de concreto golpeándome la espalda dentro de la mochila. Llegué a mi coche temblando. Arranqué y no paré hasta estar a 5 kilómetros de distancia. Me detuve en una gasolinera y llamé a Hugo. Lo tengo, dije, respirando agitadamente. Tengo las fotos de las facturas reales y tengo la muestra física del concreto. Excelente, Valeria, respondió Hugo, y pude escuchar el alivio en su voz. Tráemelo mañana al punto de entrega. Con esto, el laboratorio forense de la Fiscalía Federal tendrá todo lo necesario. Colgué y miré el cilindro de concreto en el asiento del copiloto. Parecía un trozo de piedra gris sin valor. Pero en realidad, era la prueba de que el imperio de Lomelí estaba construido sobre arena. Sin embargo, mi euforia duró poco. Al llegar a casa, noté algo extraño. La puerta de mi apartamento no estaba forzada, pero la alfombra de la entrada estaba movida unos milímetros. Entré despacio, encendiendo las luces. Todo parecía normal. Pero mi instinto, afilado por semanas de miedo, me gritaba peligro. Fui a mi escritorio. Mi laptop estaba allí. Mis planos también. Entonces lo vi. Sobre la almohada de mi cama, inmaculada y blanca, había algo que no pertenecía allí. Una tarjeta de presentación. Negra, con letras doradas. Darío Lomelí, secretario de Obras Públicas. Y escrita al reverso, con tinta roja, una sola frase. Los topos viven bajo tierra. No te equivoques de hábitat, Valeria. Se me cayó el alma a los pies. Sabían. No sabía cómo, ni cuánto, pero sabían que estaba moviéndome. Habían entrado a mi casa, a mi santuario, solo para dejarme ese mensaje. No era una advertencia. Era una cuenta regresiva. La tarjeta sobre mi almohada no era papel. Era hielo que mandóme la piel. Me quedé mirando esa tinta roja. No te equivoques de hábitat, y sentí como el santuario de mi hogar se disolvía.
Ya no había puertas cerradas para ellos. No había cerrojos. Estaban dentro. Mi primer instinto fue correr. Hacer las maletas, sacar a Leo del hospital a la fuerza y huir a otro estado, a otro país, a donde fuera. Pero entonces la lógica fría del miedo me golpeó. Leo estaba conectado a una máquina. Sin esa máquina, moriría en 3 días. Huir era matarlo. Salí de mi apartamento sin apagar las luces, con la mochila de las pruebas aferrada a mi pecho como si fuera un bebé. Conduje hacia el hospital violando todos los límites de velocidad. Mis manos sudaban tanto que el volante se me resbalaba. Por favor, que esté bien. Por favor. Llegué al hospital central a las 3 de la madrugada. El edificio estaba en ese silencio clínico y artificial de las noches de guardia. Corrí por los pasillos, ignorando a la enfermera de recepción que me gritó algo sobre el horario de visitas. Llegué a la habitación 304. La puerta estaba entreabierta. Entré de golpe, con el corazón en la boca. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo azulado del monitor de signos vitales. Bip, bip, bip. El sonido era regular. Leo dormía. Pero no estaba solo. Sentado en el sillón de visitas, con las piernas cruzadas y una tranquilidad insultante, estaba Néstor. El abogado de Lomelí estaba pelando una manzana con una navaja de bolsillo pequeña y afilada. La cáscara roja caía en una espiral perfecta hacia el suelo. «Llegas rápido, Valeria», dijo en voz baja, sin levantar la vista de la fruta. «Tienes buenos reflejos». Sentí que las rodillas me fallaban, pero la adrenalina me mantuvo de pie. «Aléjate de él, si sé». Mi voz era un gruñido animal. «Si lo tocas, te juro que...» Ese chachach. Néstor se llevó un dedo a los labios. No despiertes al paciente. El estrés es malo para su condición renal, ¿verdad? Se levantó despacio, cerrando la navaja con un clic seco que resonó en la habitación como un disparo. Caminó hacia la cama de Leo. Mi hermano respiraba suavemente, totalmente ajeno a que el verdugo estaba a medio metro de su catéter. Néstor extendió la mano y rozó con un dedo la manguera transparente que salía del brazo de Leo. «Es increíble lo frágil que es la vida humana», filosofó Néstor, acariciando el plástico. Un tubo tan delgado. Una pequeña burbuja de aire aquí, un pinzamiento accidental allá, y todo termina en minutos. Un paro cardíaco por complicaciones del tratamiento. Muy común. Indetectable en una autopsia estándar. Me lancé hacia él, interponiéndome entre su mano y mi hermano. Lo empujé con todas mis fuerzas. «Lárgate de aquí», grité, aunque mi voz se quebró. Néstor ni se inmutó. Me agarró de las muñecas con una fuerza sorprendente y me empujó contra la pared, inmovilizándome. Su aliento olía a menta y tabaco. «Escúchame bien, arquitecta», susurró, pegando su cara a la mía. «Se acabó el juego de los espías. Sabemos que estuviste en el sótano con Rivas. Sabemos que tienes una muestra. Y sabemos que te has estado reuniendo con ese auditor fracasado, Hugo Tovar. No sé de qué hablas». Néstor apretó mis muñecas hasta que dolió. No me insults. Lomelí está perdiendo la paciencia. Y cuando Lomelí pierde la paciencia, la gente desaparece. O tienen accidentes trágicos en hospitales. Me soltó bruscamente, como si le diera asco tocarme. Se arregló la corbata. Mañana es la inauguración del Centro Cultural. El evento del año. El gobernador estará allí. La prensa nacional estará allí. Me miró con ojos muertos. «Vas a ir. Vas a sonreír. Vas a entregarle las llaves simbólicas a Lomelí. Y antes de subir al estrado, me vas a entregar esa mochila con todas las pruebas que has recolectado. Las grabaciones, las fotos, el concreto. Todo. ¿Y si no lo hago?». Néstor miró a Leo una última vez. «Entonces, mañana a la hora del brindis, la máquina de tu hermano tendrá un fallo eléctrico. Y tú pasarás el resto de tu vida en una cárcel de máxima seguridad acusada de sabotaje industrial y fraude. Tenemos los papeles firmados por ti, Valeria. Tú eres la responsable legal. Nosotros somos intocables». Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Ah, y dile a Rivas que cuide a sus nietos. Sería una pena que les pasara algo camino a la escuela». Salió de la habitación, dejándome sola con el bip bip de la máquina y el terror helado en mis venas. Me deslicé por la pared hasta el suelo. Abrace mis rodillas. Estaba acorralada. Tenían a Leo. Tenían a Rivas. Me tenían a mí. Miré a mi hermano. Se veía tan pacífico. Tan inocente. Él creía que su hermana mayor lo tenía todo bajo control. Creía que yo era fuerte. Y entonces, mientras lloraba en silencio, algo cambió.
El miedo, que había sido mi compañero constante durante meses, alcanzó su punto de ebullición y se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue algo duro, caliente y sólido. Furia. Habían entrado a mi casa. Habían amenazado a un chico enfermo en su cama de hospital. Habían corrompido mi trabajo, mi arte, mi vida. Y ahora esperaban que yo fuera a su fiesta, les entregara las pruebas y sonriera mientras ellos celebraban su crimen. Néstor había cometido un error táctico. Me había acorralado sin dejarme salida. Y cuando no tienes salida, cuando ya no tienes nada que perder porque ya te lo han quitado todo, lo único que te queda es atacar. Me levanté del suelo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a entregarles las pruebas en privado. No iba a dejar que destruyeran esas evidencias en una trituradora. Querían que fuera a la inauguración. Querían que estuviera allí frente a la prensa nacional y el gobernador. Bien, dije en voz alta a la habitación vacía. Iré. Saqué mi teléfono y marqué el número de Hugo Tovar. Hugo, dije cuando contestó con voz somnolienta. El plan ha cambiado. No vamos a ir a la fiscalía mañana. ¿Qué? Valeria, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Pasó que Néstor vino a amenazar a mi hermano. Miré por la ventana hacia la ciudad que empezaba a despertar. Hugo, si vamos a la fiscalía, Lomelí usará sus influencias para enterrar el caso antes de que llegue al juez. Necesitamos un tribunal que él no pueda sobornar. ¿De qué tribunal hablas? Del Tribunal de la Opinión Pública. Apreté el teléfono con fuerza. Mañana a las 10, lleva todo lo que tengas al centro cultural. No entres por la puerta de servicio. Entra por la puerta principal. Valeria, eso es un suicidio profesional. Y personal. Ya estoy muerta para ellos, Hugo. Solo falta que me entierren. Pero antes de que me echen tierra encima, voy a asegurarme de que todos vean los gusanos. Colgué. Me acerqué a Leo y le di un beso en la frente. Perdóname por lo que voy a hacer, le susurré. Pero te prometo que, pase lo que pase, nadie volverá a amenazarte. Salí del hospital con el sol del amanecer golpeándome la cara. Ya no temblaba. Ya no tenía dudas. Iba a la guerra. Y mi arma era un micrófono. El Centro Cultural Metropolitano, Lucia, espectacular bajo la luz de la mañana. Los paneles de cristal de la fachada reflejaban el cielo azul, y las banderas del estado ondeaban con una solemnidad imperial. Había una alfombra roja, una orquesta de cámara tocando Vivaldi y meseros repartiendo copas de vino espumoso a la élite de la ciudad. Era la puesta en escena perfecta para un crimen perfecto. Llegué con 10 minutos de retraso, vestida con mi mejor traje gris, el traje de las grandes ocasiones. Llevaba la mochila colgada al hombro. No pesaba por el cilindro de concreto, sino por el destino que cargaba dentro. Néstor me interceptó antes de que pudiera cruzar el cordón de seguridad. Estaba impecable, sonriente, pero sus ojos eran 2 agujeros negros de amenaza. «Llegas tarde, Valeria», susurró, agarrándome del codo con una falsa galantería para las cámaras. Dame la mochila. Ahora. No aquí, dije, manteniendo la voz firme a pesar de que el corazón me martilleaba en la garganta. Hay demasiadas cámaras. Si te doy una mochila vieja en medio de la alfombra roja, se verá sospechoso. No jugs conmigo. Te la daré en el escenario, improvisé. Cuando Lomelí me entregue el reconocimiento, yo dejaré la mochila bajo el podio. Discretamente. Como si fuera parte de mi equipo. Y entonces, cuando baje, es toda tuya. Néstor dudó un segundo. Miró a los periodistas que ya nos apuntaban con sus lentes. Sabía que un forcejeo ahora arruinaría la foto del día. Un paso en falso, Valeria. Y llamo al hospital, advirtió, apretándome el brazo una última vez antes de soltarme. Sube. El secretario está por empezar. Caminé hacia el estrado. Me sentaron en la segunda fila, justo detrás del gobernador y de Lomelí. Desde allí, podía ver el mar de rostros, políticos, empresarios, periodistas de cadenas nacionales. Todos sonreían. Todos celebraban. Y sobre sus cabezas, las vigas de acero barato y el concreto arenoso sostenían toneladas de muerte potencial. Lomelí subió al podio. Los aplausos fueron estruendosos. Amigos, ciudadanos, comenzó, con esa voz de barítono que enamoraba a los votantes. Hoy no inauguramos un edificio. Inauguramos un legado. Este centro cultural es la prueba de que, cuando hay honestidad y transparencia, podemos construir milagros. La palabra honestidad me provocó una náusea física. Miré hacia la zona de prensa. Allí, entre los camarógrafos, vi una gorra gris. Hugo Tovar. Me hizo un gesto imperceptible con la cabeza. Estaba listo.
Y para entregar simbólicamente esta obra, continuó Lomelí, girándose hacia mí con una sonrisa paternal, quiero llamar a la mujer cuya visión hizo esto posible. Nuestra talentosa arquitecta jefa, Valeria Montellano. Los aplausos volvieron a estallar. Mille avant. Mis piernas parecían de plomo. Subí los escalones del escenario. Néstor estaba de pie a un lado, vigilando mis manos, vigilando la mochila. Llegué al podio. Lomelí me abrazó para la foto. Hazlo rápido, me susurró al oído, con un tono gélido que contrastaba con su sonrisa. Di gracias, deja la mochila y lárgate. Me separé de él. Quedé sola frente al micrófono. El gobernador me miraba expectante. Las cámaras transmitían en vivo. El silencio se hizo total. Miré la mochila. Myra Nestor. Y luego miré a la gente. El secretario Lomelí habla de honestidad, dije. Mi voz resonó amplificada por los altavoces, clara y potente. Pero la honestidad no se construye con palabras. Se construye con cimientos. Vi cómo la sonrisa de Lomelí vacilaba. Nestor dio un paso adelante. Y lamento decirles, metí la mano en la mochila. Néstor se tensó, esperando los discos duros o las grabaciones. Pero lo que saqué fue el cilindro de concreto gris, feo y roto. Lamento decirles que los cimientos de este edificio son una mentira. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Cortale el micrófono. Escuché gritar a Lomelí fuera de cámara. Pero yo me aferré al atril. Esto que tengo en la mano es una muestra de la columna C12, que está justo encima de sus cabezas. Grité, alzando el cilindro. Debería resistir 350 kilos, pero se desmorona con la mano. Este edificio es una trampa mortal construida con materiales basura comprados a la empresa fantasma del secretario Lomelí. Al Charles Estalo. Los flashazos se volvieron frenéticos. El gobernador se puso de pie, pálido. «Sáquenla de ahí. Está loca», rugió Lomelí, abalanzándose hacia mí. Pero antes de que pudiera tocarme, Hugo Tovar saltó la valla de prensa. «Aquí están las pruebas», gritó Hugo, lanzando al aire copias de las facturas falsas, de las transferencias bancarias y de las fotos de las grietas. Los papeles volaron sobre la multitud como confeti acusatorio. «Aquí están las órdenes de compra de insumos norte firmadas por Lomelí». Lomelí se detuvo, horrorizado al ver los papeles caer en manos de los periodistas de primera fila. «Néstor amenazó a mi hermano en el hospital anoche». Continué, sabiendo que tenía segundos antes de que la seguridad me derribara. «Me extorsionaron con la vida de un paciente renal para que firmara. Pero ya no voy a firmar nada más». 2 guardias de seguridad me agarraron de los brazos y me arrastraron hacia atrás. El micrófono cayó al suelo con un acople agudo que lastimó los oídos de todos. «Miren las grietas», grité mientras me arrastraban. «Miren la columna C12. Salgan de aquí. El edificio se va a caer». La gente, presa del pánico instintivo, empezó a mirar hacia arriba. Y aunque desde el atrio no se veían las fallas estructurales ocultas, el miedo ya estaba sembrado. Los invitados empezaron a correr hacia las salidas. Vi a Lomelí en medio del escenario, solo, rodeado de papeles que lo incriminaban. Su máscara de tío amable se había desintegrado. Tenía el rostro desencajado por la furia y el terror. Me miró, y por primera vez, el miedo no estaba en mis ojos. Estaba en los suyos. «Deténganla», aullaba él. «Es una saboteadora». Pero las cámaras no me seguían a mí. Las cámaras enfocaban a Hugo Tovar, que estaba entregando una USB al jefe de prensa del gobernador. Y enfocaban a Lomelí, que intentaba inútilmente recoger los papeles del suelo mientras su mundo de corrupción se derrumbaba en tiempo real, mucho antes que su edificio. Me sacaron a empujones por la puerta trasera, hacia el callejón de carga. Néstor estaba allí, esperándome con 2 policías estatales. «Estás muerta, perra», dijo Néstor, temblando de rabia. «Acabas de cometer el error de tu vida. Me esposaron». El metal frío en mis muñecas debería haberme asustado. Pero mientras me empujaban hacia la patrulla, escuché las sirenas a lo lejos. No eran sirenas de policía local. Eran sirenas federales. Miré a Néstor y, a pesar de las esposas, sonreí. «El error fue tuyo, Néstor», dije. «Nunca debiste tocar a mi hermano». La patrulla arrancó. Pero yo sabía que no iba a una celda oscura. Iba hacia la luz. Porque la verdad, una vez que sale, es imposible de volver a encerrar. La patrulla de la policía estatal avanzó apenas 2 manzanas. Yo iba en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda, mirando por la ventanilla enrejada como la ciudad seguía su curso indiferente. A mi lado, Néstor hablaba por teléfono frenéticamente,
dando órdenes, prometiendo cabezas, asegurando que la situación estaba contenida. Llévenla a la comisaría del Distrito 4, ordenó al conductor. Allí tenemos amigos. Que la incomuniquen hasta que yo llegue. El conductor asintió y aceleró. Néstor se giró hacia mí, con una sonrisa de tiburón herido. ¿Crees que ganaste, Valeria? Pero solo has comprado un boleto para un infierno mucho más profundo. Mañana nadie recordará tu escenita, pero tú te vas a podrir en una celda preventiva. Ser los ojos. El miedo intentó volver, pero el sonido que había escuchado antes creció hasta volverse ensordecedor. De repente, 3 camionetas blancas, enormes y blindadas, nos cerraron el paso en la avenida. Tenían logotipos federales, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. La patrulla frenó en seco, casi haciendo que Néstor se golpeara la cara contra la mampara de seguridad. ¿Qué demonios? Balbuceó Néstor. Varios agentes federales, armados y con chalecos tácticos, rodearon nuestro coche. Uno de ellos golpeó la ventanilla del conductor con la culata de su arma. Apague el motor y baje del vehículo. Ahora. La puerta de Néstor se abrió desde fuera. Un agente lo agarró de la solapa de su traje italiano y lo sacó a la calle como si fuera un saco de basura. Soul Team. Soy el asesor jurídico del secretario de Obras. Esto es un abuso de autoridad. Gritaba Néstor, pataleando mientras lo tiraban al suelo y lo esposaban. Está usted detenido por asociación delictuosa, lavado de dinero y amenazas de muerte, dijo una voz familiar. Hugo Tovar apareció en mi campo de visión. Se acercó a la patrulla, abrió mi puerta y me ayudó a bajar. ¿Estás bien?, preguntó, mirando mis muñecas. Ahora sí, respondí, temblando por la descarga de adrenalina. Hugo le hizo una señal a un agente, quien me quitó las esposas locales. La sensación de libertad fue tan intensa que casi me mareé. ¿Y Lomelí?, pregunté, frotándome las marcas rojas en la piel. Mira allá. Hugo señaló hacia una pantalla gigante de publicidad en la esquina de la avenida, que estaba transmitiendo las noticias en vivo. La imagen aérea mostraba el centro cultural. Lomelí intentaba salir por una puerta lateral, protegido por sus guardias privados, pero la multitud y la prensa lo tenían rodeado. Y entonces vi cómo agentes federales, los verdaderos, no los que él controlaba, rompían el cerco. Vi cómo el tío amable, el hombre intocable que se creía dueño del Estado, era esposado frente a las cámaras que él mismo había convocado para su gloria. Su cara en la pantalla era la imagen de la derrota absoluta. No había arrogancia. Solo había el terror de un hombre que sabe que sus secretos han dejado de ser secretos. Se acabó, Valeria, dijo Hugo. Encontramos las cuentas offshore gracias al libro que me diste. Y tu testimonio público acaba de blindar el caso. Ya no pueden tocarte. Me llevaron a las oficinas de la Fiscalía Federal, no como detenida, sino como testigo protegido. Pasé las siguientes 12 horas dando mi declaración oficial. Entregué todo. Las grabaciones, las fotos de las facturas falsas, el cilindro de concreto desmoronado. No fue un proceso fácil. Tuve que admitir mi propia culpa. Tuve que confesar que firmé la autorización inicial, que encubrí el accidente de Mateo. El fiscal, un hombre severo pero justo, me miró por encima de sus gafas. Usted cometió delitos, arquitecta Montellano. Eso es innegable. Lo sé, dije. Y asumiré las consecuencias. Sin embargo, continuó él, su cooperación ha desmantelado la red de corrupción más grande de la década. Y actuó bajo coacción extrema demostrable. El acuerdo fue duro pero justo. Inhabilitación profesional por 2 años y libertad condicional. No iría a la cárcel, pero mi licencia de arquitecta quedaba suspendida temporalmente. No me importó. Un título se puede recuperar. La dignidad, no. Cuando salí de la fiscalía, ya era de noche. Hugo me esperaba con un coche oficial. ¿A dónde quieres ir? Al hospital, dije sin dudar. Llegamos al Hospital Central bajo custodia federal. 2 agentes se quedaron en la puerta de la habitación 304. Entree. Leo estaba despierto, viendo las noticias en la televisión con la boca abierta. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Val, susurró. Vai lo que hiciste. Vi cómo le gritaste al mundo. Corrí hacia él y lo abracé con cuidado de no mover los cables. Lloramos juntos. Lloramos por el miedo pasado, por la tensión acumulada, por el alivio. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo?, pregunté, revisándolo como una leona a su cachorro. Estoy bien. Vinieron unos policías federales hace horas. Dijeron que estaban aquí para cuidarme. Me senté en el borde de su cama, exhausta hasta la médula. Ya no tenemos el seguro VIP, Leo,
le dije suavemente. Las cuentas de Lomelí están congeladas. Vamos a tener que volver a la lista de espera pública. Vamos a tener que luchar. Leo sonrió. Una sonrisa valiente. No me importa, Val. Prefiero esperar 6 meses por un riñón honesto que vivir un día más gracias a ese tipo. Lobis la mano. Tenía razón. Habíamos perdido el dinero, el estatus y la protección de los poderosos. Pero habíamos recuperado algo que Lomelí, con todos sus millones, nunca pudo comprar: la capacidad de dormir tranquilos. A la mañana siguiente, los periódicos titularon: El coloso de barro, cae red de corrupción en obras públicas. Mi nombre aparecía allí, no como la villana, sino como la arquitecta arrepentida que detonó la bomba. Fui al sitio de la obra una última vez, acompañada por Hugo para recoger mis cosas personales. El centro cultural estaba rodeado de cinta amarilla de clausurado. Parecía un esqueleto gigante y triste. Miré hacia arriba, hacia la columna C12. Ahora, a la luz del día y sin la presión de fingir, las grietas eran visibles para cualquiera que quisiera verlas. El edificio nunca se inauguraría. Probablemente sería demolido. Era un monumento al ego y a la avaricia. Rivas estaba en la entrada, recogiendo sus herramientas. Me vio y se quitó el sombrero. Lo hizo, jefa, dijo, asintiendo con respeto. Lo hizo. Lo hicimos, Rivas. Ahora vaya a casa con sus nietos. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche viejo. No sabía qué haría mañana. No sabía cómo pagaríamos las facturas el próximo mes. Pero mientras el sol calentaba mi espalda, supe que mis cimientos, los míos propios, eran sólidos. Y sobre eso, se puede construir cualquier cosa. Han pasado 8 meses desde la caída de Lomelí. Hoy trabajo supervisando remodelaciones pequeñas para una ONG que construye viviendas dignas. No hay rascacielos, no hay presupuestos millonarios, ni cenas de gala. Mis botas están llenas de barro real, no de polvo de corrupción. Gano la mitad de lo que ganaba antes, pero cada peso es mío. Leo recibió su trasplante hace un mes. No fue en una clínica privada suiza, sino en el hospital público, gracias a un donante anónimo. La operación fue un éxito. Ahora está en casa, estudiando para sus exámenes finales, recuperando el tiempo que el miedo nos robó. El Centro Cultural Metropolitano sigue allí, vacío y acordonado, esperando la demolición. A veces paso por delante y lo miro. Ya no veo un fracaso. Veo una cicatriz necesaria en la piel de la ciudad. Una advertencia de piedra y acero sobre lo que sucede cuando olvidamos que la ética es el material más resistente que existe. Néstor y Lomelí siguen en juicio, traicionándose mutuamente para reducir sus sentencias. Yo ya no sigo las noticias. Mi vida está en las estructuras que se mantienen en pie, en las manos limpias y en la respiración tranquila de mi hermano. Aprendí que la arquitectura no se trata de cuán alto puedes llegar, sino de cuán fuertes son tus bases. Y mis bases, aunque agrietadas por la tormenta, resistieron. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Perdí mi licencia y mi estatus, pero gané la paz de saber que mis manos ya no están sucias. Si crees que valió la pena destruir mi carrera para derrumbar su red de corrupción, deja tu me gusta como un voto a favor de la justicia. Suscríbete para unirte a nosotros. Aquí construimos sobre la verdad, no sobre el miedo. Y quiero leerte en los comentarios. Si la vida de tu familia dependiera de firmar un documento corrupto, ¿tú habrías tenido el valor de decir que no desde el principio, o habrías cedido como yo?